Bueno, y ahora nos vamos a meter en el análisis internacional. ¿Qué está pasando en este caso con Venezuela? Y una denuncia aparentemente que tiene que ver con acuerdos que se habrían hecho por parte de Maduro y en este caso la oposición está denunciando que no se cumplieron. Está con nosotros Santiago Farrell, analista internacional que nos trae el desarrollo de este tema. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bien, gracias. Contanos qué pasó. Bueno, como vos sabés, hace ya unas semanas se firmó un acuerdo entre el gobierno de Venezuela, entre el régimen chavista de Nicolás Maduro, la oposición y la mediación de varios países a partir de una mediación sobre todo de Honduras. Fue un acuerdo alcanzado en Barbados que permitió que se estableciera un camino hacia un proceso eleccionario garantizado, digamos, que diera seguridad a las fuerzas opositoras. Esto permitió que Estados Unidos aliviara algunas de las sanciones que aplica, igual que la Unión Europea, que aplican al régimen de Nicolás Maduro, y que se renovara de algún modo la esperanza de que se pudieran realizar elecciones libres o por lo menos razonablemente limpias en Venezuela. Todavía queda la sombra de las elecciones que consagraron en su momento a Maduro. Todo esto en un contexto muy difícil, ya que hay un estudio de las Naciones Unidas, de una misión internacional, que ha dicho que hay violaciones a los derechos humanos constantes, que hay centros clandestinos de detención, que hay persecución a los opositores, y todo esto ahora, en las últimas semanas, se ha agravado, y por eso los sectores opositores están denunciando que ese acuerdo ya ha sido violado sistemáticamente. Esta semana, la misión de Naciones Unidas divulgó una actualización de su último informe, en el cual dice que la Fiscalía General de Venezuela, que está a cargo de Tarek Saab, es simplemente un brazo más de la represión del régimen chavista. En los últimos días ha puesto en la cárcel a varios activistas de derechos humanos, ha puesto en la cárcel a los principales asesores de la candidata opositora María Corina Machado y de hecho han inhabilitado la candidatura de Machado, que todas las encuestas y la mayoría abrumadora de los analistas independientes sostienen que si fueran a elecciones limpias ganaría ampliamente. No solo eso, el Tribunal Electoral, que también está dominado por el régimen chavista, modificó inconstitucionalmente la fecha de las elecciones, que normalmente son en diciembre, para pasarlas a julio, van a ser el 28 de julio, con el detalle de que la entrega del poder es recién en enero, con lo cual, cualquiera fuera el resultado, habría 6 meses entre la elección y la entrega del poder. Una situación explosiva en el caso de que el régimen chavista perdiera las elecciones. Por lo tanto, se están desvaneciendo de a poco las posibilidades de que haya elecciones razonablemente libres en Venezuela en los próximos meses. ¿Cómo serían entonces estas elecciones no libres, no? Mirá, de algún modo es el modelo de lo que acabamos de ver con Putin. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, la justicia invalida todas las candidaturas que puedan significar algún riesgo para el principal candidato. La justicia cambia las fechas. Por ejemplo, al cambiar las fechas, le complica a la oposición acreditar los candidatos, llegar a acuerdos, porque son varios partidos, definir quién va en un lado, quién va en el otro, los gobernadores, mientras que el oficialismo va por la reelección, por lo cual lo tiene todo muy simple. Cambia las reglas. Bueno, y ahora directamente, dos de los principales asesores de María Corina Machado están en la cárcel, sin ningún proceso, acusados de una supuesta conjura para matar al presidente Maduro. María Corina Machado está inhabilitada por una falta administrativa de hace 15 años que fue convertida en un
delito judicial, violando también todas las reglas constitucionales. Es decir, son elecciones, vos fíjate, Putin saca el 87,5%. Eso, ¿dónde hay una unanimidad así? No hay, ni en una familia hay unanimidad así, menos en un país. Hace muchos años, en el Paraguay, estaba Alfredo Stroessner, que también llamaba a elecciones. Y yo recuerdo cuando cubríamos como periodistas, decíamos que era buenísimo porque ya sabíamos antes de que saliera el resultado que iba a ganar entre el 85 y el 90%, y efectivamente, si las urnas cerraban a las 6:30, nos llegaba la información que había ganado por el 85, por el 90%. Esto es exactamente lo mismo, es decir, son elecciones con apariencias de legitimidad que con el tiempo terminan imponiéndose por la fuerza, pero que no son elecciones libres. ¿Y qué nivel de votación hay, ¿no?, de gente que va a votar? Bueno, ese es el otro tema. Una de las razones por las que primero el régimen de Maduro llegó a esos acuerdos y después comenzó nuevamente la represión fue las primarias abiertas que la oposición realizó. Esas primarias fueron realizadas también contra viento y marea, con un montón de dificultades, ya que no recibieron ningún tipo de ayuda, no se les permitió usar escuelas ni ningún lugar público para que la gente vote. Y sin embargo, fue casi 10 millones de personas fueron a votar, es decir, una cifra excepcional, lo cual revela el deseo de la sociedad civil por expresarse. Esa fue una señal de alerta clarísima para el régimen de que si hay elecciones libres, si hay elecciones claras, va a perder las elecciones. Es clarísimo. Entonces, de ahí es que viene todo este corsé, que sí, obviamente hay una capacidad de movilización de un núcleo duro, pero no nunca frente a lo que puede movilizar una sociedad civil con ansias de libertad, ¿no? ¿No se opone, digo, justamente la sociedad civil? ¿No hay o no puede llegar a haber marchas fuertes de protesta? Bueno, recordemos que de las últimas marchas explícitas del 2017 son las que está investigando la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Hay cientos de muertos con unas cifras nunca aclaradas. La ONU ha acreditado 17 campos de concentración, de detención clandestinos. En Venezuela está generalizada la detención y el paso de semanas sin que el preso sea blanqueado. El Helicoide, que es la cárcel que está ubicada en Caracas, es un equivalente a la ESMA, es decir, donde hay presos sin procesos y virtualmente desaparecidos durante semanas. Bueno, ¿no? ¿qué pasa, Santiago, en el plano internacional justamente con eso, ¿no? Con la posición que toman los distintos países. Si querés también hacer un párrafo inclusive de la posición que ha tomado Argentina, ¿no?, en la historia reciente, y cómo también puede influir, ¿no?, la mirada del mundo, en definitiva, en lo que termine pasando. Ya de todos modos, con estos datos que nos dabas, bueno, uno pudiera entender cuál es la influencia en el territorio, ¿no?, más allá de la posición que tomen los distintos países. Sí, en los últimos años, al haber tenido un protagonismo tan grande Estados Unidos, le simplifica al régimen plantear las cuestiones como una injerencia, como un ataque, algo similar a lo que sucede en Cuba con el llamado bloqueo. Sin embargo, en los últimos años, la participación de la ONU, de Naciones Unidas, con una misión internacional liderada por el Consejo de Derechos Humanos, por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que nadie puede acusar de ser de la ultraderecha, o por la abogada portuguesa Marta Valiñas, que es una abogada de derechos humanos, o por la Corte Penal Internacional, le da a las investigaciones de violaciones a los derechos humanos una credibilidad mucho mayor. Lo que sucede es que está esta situación siempre de la no injerencia, del mal ejemplo de lo que sucedió antes con la participación de Estados Unidos, y por lo tanto está ese miedo siempre a la crítica. Pero la situación es muy grave,
Y hay una posibilidad de no reconocimiento de varias instituciones. La Unión Europea ya ha advertido que no va a reconocer el nuevo mandato si no se garantizan elecciones libres. Lo mismo hará Estados Unidos y supongo yo que varios países en este caso, inclusive, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric de Chile ha hecho lo mismo. Bueno, ahora vos decías este punto tan interesante, ¿no? Que muchas veces sucede esto, ¿no? También con otros países no tienen la posibilidad, obviamente, de meterse en temas que directamente competan a otra nación. La pregunta es cuál debería ser el límite en ese caso, ¿no? O cómo eso, en el caso de Cuba también con el bloqueo, cómo eso se puede volcar, ¿no? A medidas que hagan que eso no siga siendo sostenible, ¿no? Porque en el medio, digo, directa o indirectamente no fomentar tal vez más poder por parte de un gobierno, ¿no? Que tiene tantas sospechas, ¿no? De crímenes de lesa humanidad, ¿no? Incluso con estos informes que decías de organismos internacionales que apuntan y que están dando cuenta de una situación realmente demasiado compleja y ya durante varios años, ¿no? Para la población venezolana. Mirá, eso pone sobre la mesa un tema de debate que es muy profundo, que es el tema de las sanciones. El tema de las sanciones es un tema muy controvertido porque es un tema sobre el cual no hay una unidad de criterio ni en la academia ni en los análisis políticos. Hay quienes dicen que las sanciones pueden tener un efecto sobre los regímenes. Hay casos históricos, Sudáfrica, etcétera, pero también hay mucha gente que advierte que las sanciones terminan volviéndose sobre la población y no sobre los regímenes, ¿no? Las sanciones las sufren los venezolanos hoy ante las limitaciones que pueden tener al acceso a medicamentos, al acceso a un montón de cuestiones que uno no ve que estén golpeando a las grandes figuras del propio régimen. Lo mismo sucede con Cuba o sucede con Irán. Es decir, a mí me parece que lo máximo que se puede hacer es, de parte de otros países, es quitar credibilidad y sí respaldar los esfuerzos de las oposiciones, de las sociedades civiles, de los movimientos libres, sin tener una injerencia en los asuntos de otros países. ¿No hay algo más, digo, que puedan hacer los otros países ante... ¿Qué pueden hacer, mejor dicho, no? Claro, digo, no pueden llegar a meterse más todavía. Bueno, o hay intereses, digo, o hay algún tipo de interés también en juego para, no, hasta acá llego, ¿no? Bueno, intereses siempre hay, obviamente. Para que un país directamente se interese en introducirse o participar activamente en otro, tiene que haber muchos intereses. O es fronterizo y la situación lo está desequilibrando. Fíjate lo que está sucediendo ahora en República Dominicana y Haití, que República Dominicana tiene una frontera extensa con Haití, que está viviendo ya, está prácticamente como un estado fallido. Y República Dominicana está construyendo un muro y está hasta evaluando intervenir en algunas regiones fronterizas porque las bandas armadas pueden entrar en el país, pero ya entrar en un tercer país es un caso realmente donde hay más para perder que para ganar, ¿no? Incluso para las grandes potencias, ¿no? Las experiencias recientes que tenemos no son muy felices, que digamos, ¿no? Santiago, gracias por atendernos, traernos también las novedades del plano internacional y como siempre estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.